Nos hemos reunido a esta hora para compartir y meditar la palabra de Dios, que es lo que nos alegra a cada uno de nosotros y que es lo que nos da un mensaje maravilloso en esa fiesta de San Juan Pablo II, un ejemplo de vida para cada uno de nosotros, San Juan Pablo II, que compartió con nosotros especialmente ese mensaje de salvación, esa palabra que hizo también la voluntad de Dios. Hoy, mis queridos hijos, nosotros tenemos que estar más pendientes. Nosotros creemos que estamos en un mundo donde un día podemos estar bien, donde un día podemos estar mal. Claro, tenemos dolencias, enfermedades, angustias, tristezas y todas estas partes y todas estas cosas, pero no nos podemos confiar en las cosas del mundo, porque las cosas del mundo no nos llevan al bueno de Dios. Hoy, más que nunca, tenemos que hacer un examen de conciencia y reflexionar especialmente lo que nosotros estamos viviendo a diario. Creo, mis queridos hijos, que muchos de nosotros que estamos aquí congregados y muchos que en cualquier momento nos podrán escuchar, le estamos sirviendo no a Dios, sino al demonio. ¿Cómo así, Padre? Pues la palabra de Dios es muy clara y la palabra de Dios nos da a conocer y a comprender que nosotros debemos de estar firmes y fijos o en Dios o alejándonos de Dios para acercarnos más bien al demonio o a la maldad. Muchos dicen, no, pero es que yo soy bien católico, bien católica, porque es que yo cumplo las obras de misericordia, porque es que yo voy a misa, porque es que yo comulgo, porque es que yo hago esto, porque es que yo ayudo, etcétera, etcétera. Eso, mis queridos hijos, que ustedes llaman o lo que se van a excusar, no nos lleva al reino de los cielos. Más bien nos aparta cuando nosotros sacamos los pretextos, cuando nosotros sacamos las excusas. Es que yo voy a entrar al reino de los cielos porque es que yo cumplo y voy a misa. Eso, recordemos, eso nos va a apartar de ese amor incondicional. Ahora bien, en este mundo hay tantos fieles que le sirven a Dios, pero que también le sirven al demonio. ¿Cómo así, Padre? Sí, usted puede estar en misa, pero en vez de estar sirviéndole a Dios, le está sirviendo al demonio. Usted puede estar en su casa, en sus quehaceres cotidianos, pero en vez de estar sirviéndole a Dios, le está sirviendo al demonio. Usted puede estar haciendo una obra de misericordia, pero en vez de estar sirviéndole a Dios, le está sirviendo al demonio. Y hay muchos que nos estamos condenando por esa sencilla razón, porque no sabemos diferenciar entre el bien o el mal, o estamos pensando directamente que el que reza y peca empata, mis queridos hijos. Ahora, ¿cómo sabemos que nosotros le estamos sirviendo al demonio? Pues es muy sencillo descubrir cómo nosotros le servimos al demonio. ¿Y cómo lo descubro? Ustedes mismas pueden hacer y ustedes mismos pueden hacer el ensayo. Si nosotros nos encanta el chisme y la lengua ahí ya no le estoy sirviendo a Dios, sino le estoy sirviendo al demonio. Si a mí me encanta hablar más de la cuenta y decir mentiras, pues ahí ya no le estoy sirviendo a Dios, sino sirviendo al demonio. Si a mí me encanta murmurar de mi familia, me encanta murmurar del vecino, me encanta murmurar y susurrar cosas por ahí prohibidas ante Dios, pues yo ya no le estoy sirviendo a Dios, sino le estoy sirviendo al demonio. Cuando yo levanto falsos testimonios, cuando yo miento, cuando yo calumnio, cuando yo injurio a alguien, todo esto, cuando yo tengo mis malos pensamientos y demás, no le estoy sirviendo a Dios, sino le estoy sirviendo al demonio. Por eso, mis queridos hijos, hay que comprender y tener muy claro que yo no le puedo servir a dos dioses. Al Dios de la vida o al Dios de las cosas mundanas, de las cosas del mundo, y verdaderamente eso nos va a llevar a que nuestra lista, nuestra cuenta, nuestra deuda sea demasiado grande. Hay personas, mis queridos hijos, que son, podríamos decir, fariseos, que son hipócritas,
Hay personas que se creen santurrones y santurronas, que a toda hora están orando, que a toda hora están ahí de rodillas, que a toda hora, pero son las primeras que están hablando de sus parientes, son las primeras que están hablando del prójimo, son las primeras que están juzgando y están condenando, y eso no nos lleva al reino de los cielos. Dios no se queda con nada. Sí, Dios no las puede pasar y usted puede ir cada 8 días a confesarse. Padre, lo mismo que le dije la semana pasada. A los 15 días, Padre, lo mismo que le dije la semana pasada y antepasada. Entonces, mis queridos hijos, nosotros tenemos que confiar plenamente en la voluntad de Dios. Y por eso dice la palabra de Dios algo fundamental, que el pecado no siga reinando en tu cuerpo mortal. Tenemos otros pasajes bíblicos que nos llevan a meditar, que si tu ojo te hace pecar, sácalo. Bótalo, que si tu mano te hace pecar, sácalo, quítalo, arráncalo, que si tu pie te hace pecar. Eso ya lo hemos hablado muchas veces, pero que el pecado no siga reinando en tu cuerpo mortal. ¿Cuál es el cuerpo mortal? Esto que nosotros tenemos, esto maravilloso que el Señor creó, esto maravilloso que el Señor moldeó, eso que somos cada uno de nosotros. Pero el pecado está llegando a que ese cuerpo se destruya, a que ese cuerpo se vuelva basura, a que ese cuerpo se carcoma en vida. ¿Y cuál es el pecado? Pues todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros pensamos que no esté conforme a la voluntad de Dios. Nosotros tenemos la capacidad de someter todos los deseos mundanos. Tenemos la capacidad de someter todos nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras. Si a usted le canta el chisme, vieja chismosa, viejo chismoso, pues córtese la lengua. Córtesela a ver si no le duele. Porque hay cosas, mis queridos hijos, que nos apartan del reino de los cielos. Y eso es terrible, mis queridos hijos. Nosotros debemos someter este cuerpo no a los deseos del mundo que se vayan de cabeza, a esos deseos carnales, sino someterlo para que verdaderamente se aleje de ese pecado, se aleje de esa maldad. No pongan, mis queridos hijos, no pongamos nuestro cuerpo, nuestros miembros, nuestros brazos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros labios, en pocas palabras, no pongamos esta belleza, esta creación maravillosa que Dios hizo al servicio del pecado. Cuando usted se roba algo, está poniendo sus miembros al servicio del pecado. Cuando usted comete fornicación, adulterio y todos estos pensamientos impíos y pecados, está sometiendo a sus miembros especialmente al servicio y los está colocando al servicio del pecado. Qué bonito fuera que si algo nos hace pecar, nosotros termináramos con eso de raíz, ¡prum!, quitándonos el brazo, sacándonos los ojos, arrancándonos la lengua. Pero usted tiene que someter su cuerpo, usted tiene que en el nombre del Señor impedirle a su cuerpo que llegue a ese punto. ¿Cuántas de estas personas, mis queridos hijos, que estamos aquí hoy congregados, escuchando esta pequeña pero sencilla reflexión, terminamos de comulgar, terminamos de estar ante el Santísimo y ya estamos hablando del vecino, ya estamos hablando de la vecina, ya estamos por ahí sumergidos en el mundo de los vicios y demás? ¿De qué nos sirve, mis queridos hijos, si nosotros, como dice la palabra de Dios, que el pecado no siga reinando en nuestra vida, en nuestro cuerpo mortal, sino que nosotros verdaderamente dominemos esos deseos, reprimamos esas cosas del demonio y pisoteemos el demonio? Porque los que prestan su cuerpo para hacer la maldad, para sus deseos, pensamientos y demás, son instrumentos del demonio. Ya les había dicho, mis queridos hijos, que hay muchos en el mundo, muchos católicos que son empleados del tal llamado demonio. ¿Por qué somos empleados? Porque hacemos lo que a él se le da la gana. Ay, ¿cómo así, padre? Claro,
Usted puede estar ahí tranquila y ¡uy! Escuchó una pelea por allá. Y el demonio dice, venga, mijita, venga, mijito, asómese y mire a ver qué pasó. Y usted salió corriendo a chismosear y allá. Ya te dio el primer empleo, que fue chismosear lo que había pasado. Pero como usted ya se empicó, como usted ya firmó su contrato con el demonio para eso que le mandó a hacer, pues ¿usted qué hace? Ahora se convierte en una empleada. Imagínese, Esperancita, que es que el vecino encontró a la mujer y le inventa, le mete eso morbo, le mete más cosas y usted ya se convierte en una empleada, en un empleado del demonio. Eso quiere decir que el demonio cumplió con su objetivo y tomó a usted, dominó su cuerpo especialmente para esa maldad. Entonces, más bien, mis queridos hijos, nosotros tenemos que ofrecernos a Dios con alma, cuerpo y espíritu. Usted y yo, que meditamos la palabra de Dios, nos tenemos que someter especialmente a su voluntad, porque es su voluntad la que cambia nuestra vida, es su voluntad la que nos aleja de la muerte, es su voluntad la que nos lleva a vivir el reino que tanto Él nos ha prometido. Ahora bien, usted que le sirve a Dios, tiene la potestad de dominar sus deseos, tiene la potestad de dominar sus pensamientos, tiene la potestad de dominar sus miembros. ¿Cuáles miembros? Los miembros de su cuerpo. Todo lo que tiene su cuerpo, usted tiene la potestad de dominarlo en el nombre del Señor, y eso será justicia, porque recordemos lo que dice la palabra de Dios. Nuestros ojos o alguna parte de nuestros miembros, en vez de llevarnos al reino de los cielos, nos pueden estar condenando y llevándonos al infierno. Usted y yo no tenemos que dejar que el pecado habite en nosotros y que tenga dominio de sus deseos. Cuando usted deja que el pecado tenga dominio de sus deseos, deja que el demonio lo abrace a usted. ¿Cuántas personas duermen con el demonio? Y el demonio no es su marido, el demonio no es su esposa, el demonio no son sus hijos. El demonio es usted mismo, porque ha dejado y se ha vuelto esclavo de ese demonio que lo tiene atormentado, que lo tiene ahí humillado, que lo tiene ahí comiendo en la mano. ¿Por qué? Porque el pecado nos encanta y porque el pecado nos gusta. El pecado, ¿dónde debe de estar? Afuera de mi vida, afuera de mi hogar. El pecado soy yo el que lo tengo que dominar, el que lo tengo que pisotear. San Miguel, vemos la imagen de San Miguel Arcángel, que siempre está con la cabeza del demonio, pisándola con sus pies. Entonces nosotros también tenemos que estar preparados especialmente para que el demonio no nos sorprenda y para que nosotros no seamos esclavos del pecado. Así que usted decide, hijo, hija, yo decido. O estoy sirviéndole a Dios con alma, cuerpo y espíritu, o verdaderamente esa alma, ese cuerpo y ese espíritu se la he consagrado especialmente al demonio. Muy fácil, recordemos. Consagrar nuestra alma al demonio es muy fácil. Servirle al demonio es muy fácil. Solo abra su mente y deje que lleguen esos pensamientos perversos y demás. Solo deje que el pecado te abrace y vaya fornique, vaya cometa adulterio, vaya siga chismoseando, vaya siga injuriando, vaya siga haciendo las cosas del demonio, vaya siga poniendo cara de yo no fui. Y eso es la entrada más rápido al infierno. Esa es la entrada más rápido para que el demonio, nosotros seamos esclavos del demonio. Y es muy fácil, miren, las personas que les gustan los vicios, la cervecita, el traguito y todo eso, ¿cómo iniciaron ellos? Con una probadita, una probadita de la Marina, una probadita de esa cervecita, una probadita de ese polvito. Y después 2 probaditas, 3 probaditas, y después se fueron ahí. Pues el demonio hace eso con nosotros. Primero empieza un chisme pequeñito, después un chismecito más grandecito, después una fornicación,
Bueno, en fin, todo esto nos lleva a que verdaderamente nosotros le sirvamos, pero el Señor va a venir a pedir cuentas. Habíamos hablado en días anteriores que nada está oculto ante los ojos de Dios, nada está oculto ante los ojos de Dios, que Dios conoce cuántos cabellos se te caen a ti en el día. Tú no, pero Dios sí lo conoce. Y por eso dice la palabra de Dios, si nosotros supiéramos el día que va a venir el ladrón a nuestra casa, pues no dormiríamos, estaríamos pendientes. Y yo me imagino, mire, el ejemplo más sencillo para estas personas que les han dicho, a usted le queda una semana de vida. Y en esa semana esa persona se confiesa, hace esto, se va, viaja, gasta, hace de todo lo que hace, porque quiere hacer todas las cosas de una. Y así hay muchas personas en el mundo que saben que el reino de Dios está cerca y ahí sí se van y se confiesan cuando han dicho que en el 2000 se acababa el mundo, que esas iglesias llenas de tanta gente confesándose y haciendo tantas cosas y pidiendo perdón y de rodillas, los santuarios llenos y demás. Pasó ese año 2000 y ahí la gente eso era pura mentira. Pero si ustedes supieran, el ejemplo más sencillo, si ustedes supieran que hoy el ladrón se va a meter a su casa, pues no van a dormir. Y eso es lo esencial para nosotros. Por eso dice la palabra de Dios, ¿no pudieron velar? Despiértense, oren para que no caigan en tentación. Pero nos cuesta mucho estar despiertos, nos cuesta mucho estar en la presencia de Dios, nos cuesta mucho darle gracias a Dios en todo momento. Por eso, mis queridos hijos, es fundamental que nosotros, cada vez que escuchemos la palabra de Dios, recibamos lo que Dios nos regala por medio de su palabra. No es el sacerdote, no es el obispo, no es la persona que nos la predique, es la iluminación que Dios hace para que nosotros podamos entrar en razón y podamos comprender que es la voluntad de Él, que quiere que su pueblo se salve. Hoy nosotros tenemos que, al escuchar la palabra de Dios, haber recibido mucha enseñanza. Y esa mucha enseñanza, ese mucho que el Señor nos regala, se tiene que multiplicar. ¿Y cómo se multiplica, mis queridos hijos? Compartiendo la voluntad de Dios, siendo instrumento de vida, siendo testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, ha hecho en mi corazón, ha hecho en mi familia. Nosotros podemos estar rodeados de sacerdotes. Y hay muchas personas que se la pasan sumergidos en medio de los sacerdotes. Entonces, que son ministros, que están en los grupos, que ayudan en las parroquias, que hacen tantas cosas que nos apoyan mucho. Pero ¿de qué les sirve estar rodeados de la presencia divina de los pastores si su vida es miserable, si su vida sigue en pecado, si su vida sigue ahí con su lengua viperina, hablando de sus familiares, de sus amigos, de sus conocidos, hasta de sus propios hijos? ¿De qué les sirve, mis queridos hijos, ustedes estar en la presencia de Dios o rodeados de personas creyentes y de fe, si el demonio es usted mismo ahí en medio de ese grupo de oración? Y ese es un ministerio que se nos da, mis queridos hijos. Es un don que se nos da, que nosotros podamos dominar nuestros deseos, nuestras pasiones y todo aquello que nosotros tenemos. Nosotros, mis queridos hijos, hoy somos responsables de la entrada al reino de los cielos. Tú y yo decidimos entrar al reino de los cielos. Tú y yo hoy decidimos condenarnos. Eso quiere decir que ojalá que esta palabra que el Señor nos regala nos recuerde ahorita, que usted salga por ahí a sus quehaceres cotidianos y le empiece a picar esa lengua viperina, esa lengua de hombre o mujer chismoso, chismosa, lenguilarga, que le recuerde que cada vez que usted habla de alguien y se inventa un chismecito y demás, pues el demonio se está apoderando de usted. O le sirve a Dios, o predica a Dios, o bendice a Dios en todo momento, o sigue prestando tus miembros de tu cuerpo que tanto luchó el Señor, que tanto invirtió en tiempo en crearte a ti y a mí. Nosotros hoy tenemos que dar a conocer
la palabra de Dios por medio de nuestro ejemplo de vida. Nosotros hoy tenemos que mostrar a Dios, que se involucra especialmente en la necesidad de todo el que llora, de todo el que sufre, de todo el que está triste, de todo el que está enfermo. Nosotros debemos estar atentos, no al chisme, no al error que haya cometido, no a la pajilla que tiene el otro en el ojo, no. Debemos estar atentos especialmente a descubrir la misericordia de Dios con el otro, a llorar con el otro, a caminar con el otro, a sufrir con el otro. No estamos hablando del demonio, sino estamos hablando de tu prójimo que está a tu lado. Nuestro Señor Jesucristo está con nosotros y Él es un ejemplo de vida que pisoteó al mal en esas tentaciones, no se dejó dominar. Pero nosotros nos ofrecen algo, nos muestran algo, nos dicen algo y automáticamente vamos más allá. Así que no dominemos nuestros deseos, dominemos nuestras pasiones, dominemos aquello que no nos deja. Por tanto, mis queridos hijos, nosotros somos una comunidad. Tu hogar es una comunidad, tu trabajo es una comunidad, tu grupo apostólico es una comunidad. Este encuentro es una comunidad y estamos bajo la gracia del bueno de Dios. Creemos, ¿no? Entonces pregúntate, cuando hay peleas en tu casa, ¿bajo quién está tu hogar? ¿Bajo el demonio o bajo Dios? Con Dios podemos tener peleas, pero son diálogos que se pueden comprender. Pero con el demonio lo que hace es división, lo que hace es separar. De ahí vienen los matrimonios fracasados, de ahí vienen las familias que se han dividido. Entonces nosotros pensemos especialmente, si hoy nosotros contamos especialmente con Dios que se preocupa especialmente por nuestra existencia, o estamos directamente con el demonio que se preocupa especialmente para que todo en tu vida te vaya mal. Eso es lo que quiere el demonio, que todo lo que tú hagas, sí, tú pecas un rico, sabroso, delicioso, pero de ahí en adelante todo en tu vida se viene al piso. ¿Por qué se destruyen los matrimonios? Por el pecado. ¿Y qué es el pecado? La infidelidad. ¿Qué es el pecado? La avaricia. ¿Qué es el pecado? La lujuria. Y todo eso, el demonio. Un matrimonio no se cae porque sí. Un matrimonio se destruye es porque usted dejó que el demonio entrara a su vida, entrara a su hogar. Por eso hoy nosotros tenemos que levantarnos y hoy tenemos que comprender que si usted le encanta el chisme, le encanta las habladurías, le encanta hablar del prójimo, le encanta, pues hágalo. Pero prepárese, porque su vida se va a ir al piso. Si su vida se está yendo al piso, hay que saber que es que el demonio nos está abrazando. Y cuando el demonio nos abraza, nos quiere ver destruidos, nos quiere ver arruinados, nos quiere ver por allá mendigando y demás. Ahí están las personas que mendigan amor. ¿Para qué abrazaron al demonio? Entonces, nosotros somos hijos e hijas de Dios, de nuestro Padre Celestial. Él nos perdona, Él nos escucha, Él nos da a conocer especialmente su palabra, Él nos da siempre a decir, Él nos dice siempre que Él está presente con nosotros, mis queridos hijos. Ahora bien, solo nos queda que ustedes comprendan y que yo comprenda que siempre que vamos a misa, que siempre que vamos al Santísimo, Él está siempre presente. Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente y Él lo ve todo. Recuerden que es como si estuviéramos en una casita de un reality con todas esas cámaras. Entonces reflexionemos hoy, meditemos hoy si estamos cumpliendo la voluntad, de nuestro Padre. Reflexionemos hoy y tomemos conciencia. O le servimos a Dios o le servimos al demonio. Dominemos nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros miembros desordenados, dominémonos para que ellos mismos nos lleven al reino de los cielos. Pero si dejamos y no los dominamos, ellos mismos nos van a llevar de cabeza al infierno. Tú decides, no esperes al último momento para dominar todo lo que hay en nuestra vida. Iniciemos desde ahora.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.